Buenas tardes, mi nombre es Julián Felipe Reyes Ibarra, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD, SEAD Girardot, y el día de hoy vamos a realizar la fase 5 del proyecto de grado, el cual consta de implementar el proyecto escogido en la fase 4. El proyecto que yo escogí es realización de fibra óptica y red 5.G a nivel nacional o en zonas pues un poco saturadas de personas como lo son Bogotá, Melgar, Medellín y otras redes donde son muy solicitadas. En el caso mío, pues la implementación del proyecto es un poco costoso, entonces decidí realizar la simulación por medio de PowerPoint para poder implementar y especificar los componentes y las actividades que se vayan a realizar. Mi proyecto se llama Red de Acceso FTTH con GPON. Continuamos. Lo primero que vamos a realizar es una leve introducción y explicación de lo que es. Las redes de acceso FTTH basadas en las redes ópticas pasivas PON son una arquitectura de red de fibra hasta un hogar punto a multipunto que utiliza divisores ópticos sin potencia que permitan que una sola fibra sirva de 32 a 128 dispositivos múltiples que utilizan baja atenuación. Significa que tienen una mayor capacidad de banda y menos interrupción al momento de transferir datos. Los componentes que realizamos para la red de acceso FTTH con GPON son la terminal de línea óptica, los divisores ópticos, cable de fibra óptica y la terminal de red óptica. Son estos los principales componentes para este tipo de red. La OLT, más conocida como terminal de línea óptica, es la que se encarga de atenuar o regular la cantidad de megas o líneas totalmente distribuidas. Está primordialmente en centros o puntos centrales de la empresa. Seguimos con el splitter o divisor óptico, el cual se encarga de distribuir adecuadamente los componentes y la cantidad de megas para las empresas, las casas, colegios o redes de distribución. Y por último, en cada uno de los puntos tenemos un ONT o terminal de red óptico. Estos están para recibir o receptar pues las megas o los datos que se vayan a transferir. ¿Qué es la OLT? Los terminales de la red óptica son parte más importante de la red porque son los motores que impulsan el sistema FTTH. Suelen instalarse en una oficina central, la cual se encarga de la programación del tráfico y la atención de buffer. Básicamente es la que distribuye adecuadamente y da la chispa para distribuir los datos que se vayan a dar, en este caso las megas, gigas o la navegación para cada uno. El splitter o divisor óptico se divide la intensidad de señal. Esto significa que cada conexión de fibra óptica ingresa al divisor y puede dar cierta cantidad de fibras de salida, normalmente 3 o más niveles de fibra, dependiendo de la capacidad de navegación adquirida. Aquí se muestran a continuación pues la OLT, los divisores y por último, pero no menos importante, el ONT o terminal de red óptica. Se utiliza por la parte del cliente. Se conecta al OLT a través de un enlace de fibra óptica y el enlace no tiene elementos activos. Eso significa que maneja una conexión más estable, ya que pues es un cable más delgado y menos denso a fracturas. Es más maleable y se puede manejar un poco mejor entre conexiones. La arquitectura de la red. La arquitectura de la red FTTH con GPON se utiliza en la topología de árbol máxima, la cobertura al minimizar la fragmentación de la red y al mismo tiempo al minimizar la potencia óptica. Está compuesta por el núcleo de red. El núcleo de red incluye el equipo ISP del proveedor de servicio de Internet, el PSNT de red telefónica conmutada por sus siglas en inglés,
conmutación de los paquetes o comunicación heredada de circuitos, además de incluir la oficina central, la cual tiene el funcionamiento principal de alojar los OLT y ODF, marcos de distribución óptica, y proporciona la alimentación necesaria para su distribución. También contamos con la red de alimentación, la cual se extiende desde los ODF a las oficinas centrales hasta los puntos de distribución. Básicamente se encarga de alimentar la zona de donde se recoge las cantidades de megas o conexiones o datos, y es la que se encarga de pues alimentar o darle la energía para después la fase de distribución. Continuamos con la red de distribución, que la red de distribución es una de las más importantes, por no decir que es la fase más importante, ya que es donde está el cable de distribución conectado al switch de nivel 1 dentro de la caja de distribución con el divisor de nivel 2. El divisor de nivel 2 se encuentra normalmente en una caja terminal para fibra óptica, CTO, montada en un poste y normalmente situada en la entrada del vecindario. Este se supone que es la parte de la entrada de distribución o la caja terminal, y la cual cumple la función de, pues valga la redundancia, distribuir adecuadamente cada uno de los cortes, datos o megas, o en el caso de conexiones, para cada uno de los terminales o receptores, como lo son las casas, los colegios, las empresas, las conexiones de televisión, telefonía, porque van a incluir las tres áreas, así una de ellas no sea tan usada continuamente. Por último, pero no menos importante, tenemos el área de usuario. El área de usuario es donde los cables de derivación se utilizan para conectar el divisor o el splitter de nivel 2 que se encuentra dentro de la caja terminal a las instalaciones del suscriptor o usuario. Para facilitar el mantenimiento por este medio, lo general, el cable de derivación aéreo termina en la entrada de la casa del suscriptor en una caja terminal, TBT por sus siglas en inglés. A partir de ahí utilizamos el cable de derivación de interiores que se conecta a la caja terminal con la caja de acceso. Para finalizar, el cable de conexión conecta al ONT a la BT. Estas serían las cajas de conexión y estos serían los ONT. Las ATV son los routers conocidos mundialmente como los dispersadores de Wi-Fi. Esos pueden incluir las tres conexiones o puede distribuirse solamente para uno, dependiendo de lo que desee el usuario. A continuación vemos el presupuesto de potencias ópticas y análisis de costo de red de FTTH de GPON. Vemos el ancho de banda, su máximo, su mínimo y la pérdida de cada uno de ellos. Vamos a manejar dos tipos de cables. El cable que vamos a manejar, el ancho de banda, perdón, que vamos a manejar es de 1310 nanomilímetros y de 1490 nanomilímetros, dependiendo de la capacidad del usuario, y asimismo pues va a tener una pérdida y una máxima de pérdida en cada uno de ellos. Como podemos observar, en la fibra óptica de 1310 tiene una pérdida mínima de 13 GB, que pues a diferencia de los cables coaxiales utilizados anteriormente, pues eso es una pérdida mínima, porque anteriormente se podía perder hasta el 50% de las megas. Entonces con esta pérdida mínima de 13 hasta 28 megas, que es su máximo, gigabytes, perdón, pues es más rentable adquirir un presupuesto en GPON que pues el cable coaxial. Sin embargo, lo único que sí vi en aumento son la cantidad de energía gastada en este presupuesto, ya que las ONUs o las cables impulsos de conexión dependiendo del kilometraje, de la cantidad de metros que se tengan que utilizar, del tipo de onda,
de los gigabytes por metro, de la aceleración, de cosas climatológicas o pues esfuerzos requeridos y excesos en otros tipos de energía, no solamente eléctrica, su presupuesto pues aumenta un poco. Sin embargo, el presupuesto requerido en total es muy mínimo a lo que anteriormente se hacía con los cables coaxiales, ya que según el estudio que realicé, el presupuesto de potencia requerido es de 21 gigabytes por cable, por metro de cable aproximadamente. Eso sí equivale a un total de 10 kilómetros en su máximo y su mínimo vendría siendo de 21 gigabytes por 10 kilómetros y su máxima a los 1310 es de 23.5 gigabytes. Esto lo podemos ver aquí en el estudio final. Esta es la mínima que se realizó de potencia requerida y esta fue su máxima, ya que pues los dos cables manejaban la misma longitud de onda, pero había cuestiones que hacía que el presupuesto pues variara, ya sea por funciones climatológicas, cortes de energía o demás cosas. Esto nos hace ver lo volátil que puede ser al dispensar un tipo de fibra óptica en algunas ciudades donde sea mayormente requerido. En el caso de 1550, que fue ya un experimento adicional porque utilicé el de 1490, pero le adquirí un poco más de nanomilímetros, pues el cable estuvo un poco menos volátil, ya que pues entre más cantidad de nanomilímetros obviamente menos frágil es el cable y lo único es que su ancho de banda pues tendría mayor falancia. Sin embargo, pues su diferencia fue de 0.5 gigabytes, entonces no cambia mucho su presupuesto. Sin embargo, hubo una pérdida mayor, fue en los gigabytes de salida, porque en los gigabytes de salida sí se interrumpían mucho porque ya el grosor del cable era mayor. Entonces había menos facilidad de manipulación de red. Para concluir, verificamos que los GPON hayan sido conectados adecuadamente, que todas y cada uno de los puertos, de los divisores, de los ONT, de los PON, hayan sido puestos de la mejor manera y en su mejor funcionamiento, haciéndole pruebas adicionales, además de navegación, red, televisión y conexión a Wi-Fi, ya que la red conectada por cable es más fácil de manejar y la conexión de Wi-Fi tiende a perder un poco más de navegación. Es, Sin embargo, el GPON es la más compleja de todas las redes PON. Tiene la ventaja de reducir los costos de reemplazo adiciones a otros cambios. El coste por puerto de los componentes pasivos es bajo y la instalación es sencilla y económica. Fue una de las más fáciles de realizar, sin embargo tiene que tener muchas cuestiones como los cortes adecuados, la alineación en el momento de la instalación y el punto a punto que sea en lo establecido, porque por motivos de error en conexión o no establecidos al momento de instalar en la caja madre, que es en la que está en la parte exterior, si me autorizan el punto DB7, ejemplo, yo conecto el PON en el punto DB8, pues la conexión no va a ser la misma, además de que no está autorizada para ese cambio. Muchas gracias, esa sería toda mi conclusión.